¿Frente a qué estamos? ¿Cómo interpretarlo, Eduardo Torreblanca, en medio de esta reunión también que tuvo ayer Andrés Manuel López Obrador con los hombres de negocios? Que pues yo veo distensión, pero el pronóstico de Banxico le ha metido un poco de ruido, o nos hacía ruido. ¿Qué es lo que opinas tú al respecto? Buenos días. ¿Cómo Gracias, estás? Luis Alberto. Gusto en saludarte. Muy buenos días y buenos días a tu auditorio. Pues mira, hay varios factores que pueden estar influyendo en esta actitud que digamos precavida de algunos de los miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México. Eh, la advertencia la realizan durante la Junta que en la semana anterior tuvieron para analizar la probabilidad de incrementar las tasas de interés en México. La Junta de Gobierno expresa sus puntos de vista y aproximadamente una semana después de que tienen la Junta, se hace público la posición de los miembros de la Junta de Gobierno sobre temas diversos, entre los cuales, por supuesto, está la inflación y aquellos elementos nacionales e internacionales que de alguna manera pueden influir en el crecimiento o en el comportamiento económico del país o del mundo. En esta ocasión, no uno, varios miembros de la Junta de Gobierno hacen la advertencia de que la falta de claridad en cuanto a qué política económica va a aplicar o cómo va a aplicar la política económica el próximo gobierno puede generar incertidumbre económica al país, independientemente del proceso del TLC, que por supuesto sería uno de los factores fundamentales para la economía para el año entrante. Y ellos alertan la posibilidad de que haya una mayor inflación, de que se pierda el compromiso de un control del gasto público y la disciplina, digamos, la disciplina fiscal, y de que esto pudiera también acarrear una mayor inflación. Ellos hablan de que no hay suficiente claridad sobre la manera en que el gobierno federal en la entrante va a conducir su política económica. Yo lo interpreto, si me lo permites, yo lo interpreto como que hay demasiados compromisos y hay poca claridad de dónde se van a obtener los recursos para poder cumplir con esos compromisos. No es que sean compromisos locos, sino que no existe solidez con respecto a de dónde va a salir el dinero que va a necesitar, por ejemplo, para adultos mayores, 120 mil millones de pesos, para discapacitados, 15.840 millones de pesos, la pensión universal y apoyo a jóvenes, 125 mil millones de pesos, el tren, 150 mil millones de pesos, aunque ahí sabemos que va a haber capitales privados, nacionales y extranjeros, y el costo de bajar el IVA al 8% en la frontera tendría un costo estimado extraoficialmente en 38 mil millones de pesos. Entonces, todo eso no lo cubres con ahorros o el combate a la corrupción. O sea, si el próximo presidente se ha comprometido a no aplicar más impuestos o mayores impuestos, pues ¿de dónde va a salir el dinero? Esa es la duda fundamental que tiene algunos inversionistas. También el FMI de alguna manera ya comienza a alertar sobre lo mismo, y a eso se debe que los miembros de la Junta de Gobierno hayan externado la conveniencia de que haya mayor claridad del próximo gobierno sobre cómo va a aplicar la política económica que tiene ya que comenzar a prepararse para ejercerse a partir del 1 de enero del año entrante. Sí, porque a ver, leyéndolo, por ejemplo, el comunicado, falta de detalles en la estrategia de AMLO causa incertidumbre, incluso la palabra es fuerte. Consideran difícil miembros de la Junta del Banco de México alcanzar la meta puntual de inflación durante el periodo de influencia de la política monetaria. Dice que es de 6 a 8 meses. Advierte que prevalece la incertidumbre sobre las estrategias políticas y planes que llevará a cabo la nueva administración. La minuta 61, correspondiente a la reunión del 2 de agosto, esta falta de detalles con lo que estás diciendo, entonces destaca la incertidumbre respecto a las medidas necesarias para incrementar la productividad de la economía y la adecuada utilización de los factores productivos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el equipo de Andrés Manuel con todo esto? O Eduardo. Tendría de alguna manera que ser un poco más, si quiere responder a esa falta
claridad que sienten algunos inversionistas o al menos los miembros del gobierno del Banco de México y algunos elementos de análisis del Fondo Monetario Internacional sería pues ser un poco más específico con respecto a cómo va, por ejemplo, a fondear esos proyectos que pueden ser socialmente muy necesarios, pero que pues de alguna manera hay que sacar el dinero, ¿no? No es imprimiendo más recursos como se resuelven las cosas. Eso podría dar una mayor claridad o también podría significar el que demuestre que no está bien soportado el fundamento que estaría por aplicar. Yo ayer tuve la oportunidad de estar con una persona de muy alto nivel en el ITAM y están colgados de la lámpara porque dicen que los planteamientos que hace el próximo gobierno no tienen ni pies ni cabeza. Claro, esa perspectiva del ITAM es la perspectiva del ITAM, no quiero decir que sea la correcta, simplemente ellos creen que no hay soporte suficiente como para pensar que los planes que ha perfilado el próximo gobierno eh, tienen sustento, tienen asidera, tienen capacidad de llevarse a cabo sin trastornar esa disciplina fiscal que en los planos internacionales es tan importante, porque tenemos ahora una frontera muy delgada entre un superávit primario y el poder llegar otra vez a niveles de déficit. ¿Qué significa esto en buen castellano? Que el próximo gobierno gaste menos de lo que ingresa. O sea, así de sencillo como le hacemos en la casa. El chiste es de que en lugar de que andemos gastando más de lo que llega a la caja del hogar, pues vamos a procurar que nosotros generemos más recursos y esos recursos permitan ser ahorrados en algún porcentaje, aunque sea mínimo, y esto signifique la posibilidad finalmente de tener un buen nivel de ahorro con respecto al gasto, a una disciplina de no incurrir en un financiamiento, en deuda extra, y eso permitiría pues, tener las cuentas ordenadas en el país. Entonces tú le pedirías que sea o deberían ser más claros, más detallistas en las propuestas, en sus planes, el equipo de Andrés Manuel López Obrador y se acabaría esa incertidumbre que pronostica Banjico. Sí, yo creo que pueden pasar dos cosas. Tendría que hacerlo porque finalmente lo tendrá que hacer tarde o temprano, porque cuando articule el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación para el ejercicio 2019, que es un trabajo en conjunto con la presente administración, se la presente administración lo prepara a sugerencia y a indicaciones específicas del próximo gobierno, que es el que va a ejercer ese recurso. Pueden pasar dos cosas, o que la gente diga, bueno, sí, ya entendí, ¿no? Ya entendí cómo vas a fondear tus programas sociales, y otra cosa es que diga, no, 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 ¿cómo estás loco? De ahí no va a salir, y eso puede generar más incertidumbre de que los programas no están suficiente o correctamente soportados en la política de ingresos y egresos para el año entrante. Yo espero que haya congruencia porque las personas que van a estar al frente de las principales dependencias en materia económica, pues no son novatos, o sea, no, son, si bien no extra conocidos en el mundo de las finanzas internacionales, son personas preparadas, son mexicanos preparados, y entonces supongo que van a presentar algo que será sujeto del análisis de la opinión pública y sobre todo de los especialistas, y ojalá queden al menos despejadas varias de las dudas que hoy generan incertidumbre en el Banco Central. ¿Tú qué recomendarías entonces? Bueno, esos detalles, pero debería haber el mayor acercamiento porque, insisto, que lo diga ya el Banjico le mete mucho ruido o Eduardo Torreblanca. Si tú estuvieras en el equipo de López Obrador, ¿qué harías? Bueno, si me interesa llevar la fiesta en paz, como ahora ya sabemos que están en una luna de miel después de haberse casado, a cuya ceremonia, por cierto, no nos invitaron, yo diría, para llevar la fiesta en paz, sobre todo con el sector financiero ortodoxo, es decir, tener una reunión con el Banco de México y traducir a la opinión pública lo que consideren que debe traducirse, es decir, mire, así vamos a hacer las cosas. Y si me permites un exceso, me remito a mi experiencia como comunicador, Luis Alberto, cuando estaba Pedro Aspe al frente de la Secretaría de Hacienda, donde se vivió una relación entre el sector financiero internacional y México verdaderamente
en los mejores términos históricos posibles. ¿Y sabes por qué? Porque Pedro Aspe, antes de anunciar las medidas en México o a la prensa mexicana, iba a Nueva York y se sentaba con los principales agentes financieros de Nueva York y les decían, a ver, vamos a hacer esto, vamos a anunciar esto, estas son las bases, estas son los propósitos, estas son las mecánicas. Y estaban de veras encantados de que el secretario de Hacienda de México los tomara en consideración para que cuando llegaban los anuncios a nuestro país, ya oficialmente, ellos estaban totalmente enterados de cuáles eran las intenciones. Ya no les tomaba de sorpresa los movimientos o las medidas. O sea, tenía una perfecta relación con el sector financiero y es algo que tendrá que procurar el próximo gobierno y podría comenzar sentándose con el Banco de México para decir, a ver, ¿cuáles son las incertidumbres? Vamos a trabajar juntos, ya que están en tan buena relación con el sector productivo, con el sector empresarial mexicano, con los hombres y mujeres de negocios, pues siéntese con el sector financiero para disipar algunas de las dudas que pudieran tener con respecto a cómo se van a manejar las políticas de la próxima administración. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Eduardo, como siempre, y estaremos en contacto para ver cómo reacciona Como México. siempre, un placer poder estar contigo. Gracias. Igualmente, Eduardo Torreblanca, especialista en temas financieros. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente para que usted nos vea diariamente de 8 a 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, de 6 de la mañana a 9 de la mañana, hora de Hermosillo. Baje la aplicación para su teléfono celular en la Apple Store, para su iPhone en Google Play para Android o también en proyectopuente.com.mx, que es nuestra matriz, en Facebook Live por todas partes.